Fíjense que la gasolina regular, la que más se vende en México, ya cuesta 20.02 pesos en promedio a nivel nacional. Esto no se veía desde 2017. Los precios, eso es lo peor, podrían seguir incrementándose a medida que las expectativas de recuperación de la demanda continúen. Vamos a platicar de este asunto con Alejandro Montúfar, él es el CEO de Petro Intelligence. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola Darío, hola Rogelio, muy bien. Qué Y bueno. antes que nada, un saludo a todos Gracias igualmente, aquí. Alejandro. ¿Qué está pasando con los precios de la gasolina? El gobierno del presidente López Obrador pues se jactaba mucho de evitar los gasolinazos, pero pues al final de cuentas la realidad se está imponiendo. ¿Qué es lo que está pasando con este insumo tan fundamental? Sí, mira, de hecho, como comentabas ahorita al principio, sí estamos viendo precios demasiado altos. De hecho, si hablamos de precios máximos en el caso de la gasolina regular, ya estamos empezando a ver precios de 23,50 por litro. El dato que tú mencionabas es un dato, sí, por medio nacional, que nunca lo habíamos visto desde el 1 de enero de 2017. Y eso está sucediendo por diversos elementos que están pasando en el contexto internacional del lado de la demanda y de la oferta. Para entender esto hay que tener muy en claro que en México la gran cantidad de consumo de gasolina y diésel se importa. Por esto todos los movimientos que hay afuera de nuestro país nos afectan a nosotros y afectan al consumidor y a los precios que vemos en los tableros de las estaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Del lado de la demanda lo que empezó a pasar es las rondas de vacunación, lo cual empezó a generar expectativas de normalización de manera previa a la pandemia. Esto empezó a generar presiones en los precios internacionales, lo cual se va reflejando poco a poco en el precio al mayoreo y en los precios al público que nosotros observamos en el tablero de precios de las estaciones. Por otro lado, también estamos empezando a ver elementos de oferta. ¿Qué es esto? Estamos empezando a ver las repercusiones que tuvo la tormenta de Texas en las refinerías. Recordemos que hace un par de semanas hubo una tormenta invernal en Texas que afectó la operación de las refinerías y tomando en cuenta que gran cantidad del combustible que consumimos en el país importa, sí estamos empezando a ver una restricción de la oferta de este combustible. Esto genera mayor presión en los precios. Asimismo, también estamos empezando a ver más presiones de este lado de los productores. La semana pasada salió en noticias que la OPEP, este cartel de producción de petróleo mundial, va a seguir con los recortes de producción. Eso también genera presiones en el precio internacional. Y también estamos empezando a ver el fin de semana pasado riesgos en la producción. ¿A qué me refiero? Me refiero a noticias que surgieron sobre ciertos intentos de ataques a las instalaciones de Arabia Saudita, de la empresa Aramco, que es la empresa estatal de producción de petróleo en Arabia Saudita. Esto parecerá que son eventos muy lejanos de México. Sin embargo, recordemos que estos precios internacionales afectan al combustible que México importa. Por esta razón es que estamos empezando a ver mayores precios en México. Ahora, lo que tú comentas, Darío, ese tema del gobierno que no quería que hubiera incrementos, estos, digamos, son elementos que salen de sus manos. Sin embargo, lo que ha estado haciendo el gobierno federal en las últimas semanas es incrementar lo que es el estímulo al IEPS. ¿Esto qué es básicamente? Básicamente nos dan un pequeño de subsidio para que no paguemos el IEPS, que es este impuesto especial que pagamos por cada litro de gasolina o diésel que consumimos. Claro. Alejandro, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Alejandro, Hola, Rogelio. cuánto ha subido la gasolina en lo que va de 2021 y a partir de eso, qué tendría que hacer el gobierno? ¿Seguir subsidiando las gasolinas a partir pues de estos incrementos que se están dando a nivel global? El incremento en término promedio de los tres combustibles ha sido de 1 peso a 1 peso con 50 centavos. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno y qué creo yo que es lo que va a hacer en las próximas semanas? Es ir incrementando el estímulo al IEPS. ¿Por qué lo va a seguir incrementando? Porque este ambiente de precios altos lo vamos a seguir viendo. De hecho, todas las expectativas positivas de la demanda son expectativas sobre hechos que se esperan que sucedan y con el tema de la vacunación sí es un hecho que vamos a esperar ya que sea normal ver precios altos en las gasolineras. ¿Qué esperamos que haga el gobierno? Que siga con esta política de estímulos al IEPS, lo siga calibrando para que se mitigue de cierta manera este impacto al bolsillo de los consumidores. ¿El mantener el estímulo al IEPS, Alejandro, es positivo
o implica algún costo adicional para las finanzas públicas? De hecho, es positivo para los consumidores, pero sí es un hecho que tiene ciertos efectos negativos para las finanzas públicas. ¿Qué es lo que se recauda menos? Y tomando en cuenta que la recaudación por el IEPS de gasolinas ha sido menor por la inhibición en la demanda y en la movilidad que ha habido en el país, sí ahí el gobierno estaría sacrificando ciertos ingresos para que los consumidores no tengan una mayor afectación a su bolsillo. Para el precio del petróleo nos comentabas que pues las expectativas siguen siendo positivas por estos acuerdos que está alcanzando OPEP y otros productores importantes de crudo. ¿Tú ves entonces que se estén estabilizando estos niveles de 60, 70 dólares? Sí, de hecho no creo que estemos arriba de un nivel de 70 dólares, sin embargo sí creo que ya lo normal va a ser entre 60 y 70, un poco más pegado a los 60 dólares por barril. ¿Cuál es, digamos, el impacto que está teniendo, ahorita lo que decía Rogelio, estos incrementos en el precio del petróleo? ¿Cuál va a ser la incidencia que tengan precisamente respecto del precio de la gasolina en nuestro país? Y tú ves factible que, por ejemplo, este anhelo fundado que tiene el presidente de disminuir las importaciones y aspirar a que los energéticos los produzcamos o se produzcan en México, llegará el momento en que bajen los precios de la gasolina? ¿Lo ves tú viable ya hacia finales de este sexenio, que es lo que se propuso López Obrador? Eh, Empezando por partes, en el tema del petróleo, sí, es un insumo de la gasolina, entonces sí te afecta el precio del petróleo para los precios de la gasolina. Eso sí es un hecho y lo hemos visto en muchos eventos que han pasado. Sin embargo, hemos visto casos donde se separan un poco la relación entre el precio del barril del petróleo y el precio de la gasolina. Esto lo empezamos a ver al inicio de la pandemia. Sin embargo, usualmente cuando el precio del barril del petróleo sube, el precio de la gasolina también. Ahora, el tema de la seguridad energética, ¿qué tan cerca estamos nosotros de producir gasolina suficientemente para el consumo nacional? Creo que estamos todavía un poco lejos, a pesar de la refinería, del proyecto que se está haciendo en Tabasco, que es un proyecto que tiene por objetivo asegurar la seguridad energética. Creo que todavía no estamos en un escenario de corto plazo, sino creo que va a ser algo más de largo plazo. El otro elemento es que un mayor precio en el barril del petróleo sí es también una noticia buena para México debido a la producción que tiene Pemex y a la exportación que hacemos. Ahora también lo que tú comentas, Darío, esta parte de que queremos nosotros exportar menos por el tema de tener mayor seguridad energética, ahí es un escenario un poco complejo porque no todo el combustible que nosotros exportamos es el petróleo que exportamos nosotros es el mejor petróleo para tener el mayor rendimiento en refinación de gasolina. Ahí hay otros factores en cuanto a la suciedad del barril, los procesos de refinación que tenemos en el país y los niveles de eficiencia que nosotros tenemos. Redondeando un poco la respuesta, yo creo que sí es positivo que crezca el precio del petróleo para el país, para las finanzas públicas, para Pemex. Sin embargo, también trae un componente un poco negativo para el consumidor si es que el gobierno no activa los estímulos, lo que son estos subsidios al precio de la gasolina. Y también tenemos la otra parte de la seguridad energética, que creo que también es algo que se tiene que trabajar todavía y nos hace falta un poco más de proyectos para lograr este escenario que nuestro presidente quiere. Alejandro, comentabas hace un momento de la incidencia que tiene este precio del petróleo alto en las finanzas de Pemex. Ahí, ¿en qué medida podrían mejorar, pues, por lo menos sus flujos en este año? Mira, básicamente es mayor ingreso porque digo, vale más el producto que exporta y que vende, ¿no? No tengo ahorita una estimación de cuánto crecería su flujo de efectivo, porque ahí tendríamos que analizar un poco más el impacto de estas ventas y del incremento en el precio del barril sobre sus estados financieros. Recordemos también que cada trimestre Pemex publica sus estados financieros y tendríamos como que ver exactamente el impacto. Pues te queremos agradecer estos minutos, Alejandro Montúfar, CEO de Petro Intelligent. Muchísimas gracias, muy claros los Muchas conceptos. gracias. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Muy buenas tardes.